Bienvenidos. En este video les explicaremos sobre las relaciones del poder legislativo que lo explicará la alumna Jenny Ramírez Moreno, el poder ejecutivo que lo explicará la alumna Karim Pacoguana Cochino y la alumna Luana Romero que explicará las diferencias. El poder legislativo. Este es el órgano de gobierno que está encargado de hacer y reformar. Es el poder que crea, modifica y promulga las leyes. Organización del poder legislativo. El Pleno del Congreso. Esta es la máxima asamblea deliberativa del Congreso. Lo integran todos los congresistas incorporados y funciona de acuerdo con las reglas de quórum y de procedimiento que establece la Constitución y el presente reglamento. El Consejo Directivo. Este está integrado por miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios, que se denomina directivos portavoces elegidos por su respectivo grupo. Junta de portavoces. Este es un órgano fundamentalmente político, compuesto por las portavocías de los grupos parlamentarios y presidido por quien ostente la presidencia de Parlamento, que la convoca a iniciativa propia, a petición de 2 grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara. La mesa directiva. Este tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el pleno del mismo, de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo, así como la representación oficial del Congreso en los actos protocolares. Está compuesta por el presidente y 3 vicepresidentes. Presidencia del Congreso. Esta es la máxima autoridad del Poder Legislativo de la República del Perú, que reside en el Congreso Nacional, representa al Congreso y recibe los honores que corresponden a su investidura. Comisiones ordinarias y comisiones permanentes. Las ordinarias están encargadas del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda del Congreso, con prioridad en la función legislativa y la fiscalización. En la permanente es el órgano constituido en los congresos o parlamentos para cumplir las funciones del mismo o de alguna de sus cámaras, mientras se encuentran en receso por el cierre del periodo ordinario de sesiones. Los grupos parlamentarios. Estas son la forma de organización que podrán adoptar los senadores, con igual afiliación de partido para realizar las tareas específicas en el Senado y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo. Ligas parlamentarias. Estas funcionan en relación a los congresistas que las integran, reactivándose durante los periodos legislativos subsiguientes. Quiere decir entonces que cada una de las ligas parlamentarias se reactivará de acuerdo con la solicitud de sus nuevos miembros. Ahora les estaremos hablando sobre los servicios parlamentarios. Acá tenemos la Oficialía Mayor. Este es el máximo órgano del servicio parlamentario del Congreso, que está a cargo de un funcionario denominado Oficial Mayor, quien responde ante el presidente por la marcha y los resultados de las dependencias y el personal del servicio parlamentario. También tenemos la auditoría interna. Esto es el órgano especializado que, aplicando técnicas y normas de auditoría, realiza el control sobre la contabilidad del Congreso, la aplicación de los recursos presupuestales y la gestión de las dependencias que conforman al servicio parlamentario. Ahora tenemos la Dirección General Parlamentaria. Este es un órgano de la línea del Congreso de la República que está a cargo de brindar asesoramiento especializado para el cumplimiento de la labor parlamentaria, que comprende el proceso de creación de ley, el control parlamentario y el ejercicio de la función de representación.
Ahora hablaremos sobre el Departamento de Relatoría Interna, Agenda y Actas. Esto es un órgano de línea dependiente de la Dirección General Parlamentaria. También tenemos el Departamento de Comisiones que pone a disposición a la ciudadanía en este espacio web dentro del marco de la política y de transparencia desarrollada por el Congreso de la República. Ahora hablaremos sobre también la Dirección General de Administración. Este es un órgano dependiente de la Oficialía Mayor del Congreso. Tiene como responsabilidad la administración de los recursos físicos, humanos y tecnológicos, los servicios, el control patrimonial, la contabilidad y la ejecución presupuestal del Congreso, así como la organización y el desarrollo de las licitaciones y los concursos públicos de precios y méritos. Ahora hablaremos sobre las funciones del Poder Legislativo. Tenemos el Poder Legislativo, la función legislativa y la función del control político. El Poder Legislativo es el órgano representativo de la nación y tiene como funciones principales la representación de la nación, la dación de leyes, la permanente fiscalización y control político, que orientados en el desarrollo económico, político y social del país, así como la eventual reforma de la Constitución y otras funciones especiales. Función legislativa. Este comprende el debate y aprobación de reformas de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. Y por último, tenemos la función del control político. Este comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno. En conclusión a esto, podemos decir que el Poder Legislativo tiene tres funciones principales, que es la de representación, la de legislar y la de control. Bueno, como conclusión a mi video, el Poder Legislativo también tiene como función de legislar, o sea, propone, debate y aprueba la gran parte de las leyes que conformarán el sistema normativo de nuestro país. También fiscaliza, o sea, puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Esto incluye también ejercer control político sobre autoridades estatales, como por ejemplo investigar funcionarios cuando actúan incorrectamente sobre sus funciones. También tiene ciertas funciones especiales como designar el control general, elegir al defensor del pueblo o escoger a los miembros del Tribunal Constitucional. Para lograr estas funciones está compuesta por una Cámara, que es el Congreso. Tiene 130 representantes que llamamos congresistas. Ahora continuamos con el Poder Ejecutivo. ¿Qué es el Poder Ejecutivo? Es el responsable de la gestión diaria del Estado, que concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes deben ser aplicadas. Representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. El Poder Ejecutivo debe ejercer las siguientes funciones: reglamentar las leyes, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento, planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en conformidad con las políticas de Estado, implementar la coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales, con énfasis en las competencias compartidas, y otras funciones que le asigne la ley. El Poder Ejecutivo está integrado por la Presidencia de la República,
el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios y las entidades públicas del Poder Ejecutivo. La Presidencia de la República. El Presidente de la República es el jefe de Estado y jefe de Gobierno, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Personifica a la nación y dirige y aprueba las políticas generales de gobierno en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo. Sus demás funciones y atribuciones están establecidas en la Constitución Política del Perú y la ley. Este funcionario debe ser elegido cada 5 años por sufragio directo, secreto, universal y obligatorio, en doble vuelta junto con los candidatos a vicepresidentes, sin posibilidad de reelección inmediata. Luego de un periodo constitucional, como mínimo, quien haya ejercido el cargo puede volver a postular. El cambio de mando se realiza cada 5 años el 28 de julio en el Congreso de la República. El actual presidente constitucional de la República desde el 23 de marzo de 2018 es Martín Vizcarra Cornejo, quien siguiendo la línea de sucesión presidencial asumió el mando luego de que fuera aceptada la renuncia del hasta entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, debiendo completar el periodo presidencial hasta el 28 de julio de 2021. Funciones del presidente de la República. Está en el ejercicio de, en calidad de jefe de Estado, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú, los tratados, leyes y demás disposiciones legales, convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar en ese caso el decreto de convocatoria, adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado, y otras funciones. En su calidad de jefe de Poder Ejecutivo, debe dirigir y aprobar la política general de gobierno, ejercer el derecho de iniciativa legislativa con aprobación del Consejo de Ministros, observar o promulgar las leyes aprobadas por el Congreso de la República, y otras funciones más. El presidente, en su facultad normativa, debe dictar los siguientes dispositivos. 1. Decretos legislativos. Se puedan crear leyes de manera específica cuando el Congreso le permita. 2. Decretos de urgencia. Aquí entran las medidas temporales en materia económica y financiera con carácter de urgencia. 3. Decretos supremos. Reglamenta leyes aprobadas por el Congreso o regulan las actividades de un sector determinado. Y 4. Las resoluciones supremas. Son decisiones específicas de cada sector o ministerio. Causas de vacancia presidencial. Según el artículo 113 de la Constitución, el presidente vaca por 5 motivos. 1. Muerte del presidente de la República. 2. Su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y 5. Destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. El Consejo de Ministros está conformado por ministros y ministras nombrados por el presidente de la República, conforme con la Constitución Política del Perú. Es presidido por el presidente del Consejo de Ministros, que corresponde a él presidirlo cuando lo convoca o asiste a sus sesiones. Puede convocar a los funcionarios que estime conveniente. Los acuerdos de Consejo de Ministros constan en acta. Atribuciones del Consejo de Ministros. Debe coordinar y evaluar la política general de gobierno, así como las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales. Adoptar decisiones sobre asuntos de interés público y promover el desarrollo de bienestar de la población, entre otras que otorgue la ley. La presidencia del Consejo de Ministros es el ministerio responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales. Coordina las relaciones con los demás poderes del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales y gobiernos locales, junto a la sociedad civil. Esta propone objetivos,
Coordina con las políticas nacionales de carácter multisectorial, en especial las referidas del desarrollo económico. Supervisa las acciones de las entidades adscritas a la presidencia del Consejo de Ministros. Los ministerios son organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores con finalidad y la tarea de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría de respecto de ellas. Existen 18 ministerios en el Perú, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Ambiente y entre otros. Estructura orgánica de los ministerios. Tiene la siguiente estructura orgánica. Tenemos a la Alta Dirección, conformada por el ministro, viceministros y secretario general. Este cuenta con un gabinete de asesoramiento especializado para la conducción estratégica de las políticas a su cargo. Luego están los órganos de control institucional, que son los encargados del control gubernamental conforme con la ley de la materia. Luego están los órganos de administración interna, que son los encargados de la planificación, asesoría y apoyo a las funciones sustantivas. Y por último tenemos a los órganos de línea, que son órganos técnicos normativos responsables de proponer y ejecutar las políticas públicas. Entidades públicas del Poder Ejecutivo. Aquí están las entidades públicas autónomas con funciones específicas dentro de su rama. Tenemos a los organismos públicos, que son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y tienen alcance nacional. Hay dos tipos. Están los organismos públicos ejecutores y los organismos públicos especializados. Luego de ello tenemos a las comisiones, que son órganos que se crean para cumplir con las funciones de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes. Existen 4 tipos. Las comisiones sectoriales, que se crean formalmente para resolución ministerial de titular. Comisiones multisectoriales de naturaleza temporal, que son creadas mediante resolución suprema, refrendada por el presidente del Consejo de Ministros. Luego, las comisiones multisectoriales de naturaleza permanente, que se crean con fines específicos para cumplir funciones de seguimiento, fiscalización o emisión de documentos. Y las comisiones consultivas, que son conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil. Programas y proyectos especiales. Los programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situación crítica, y los proyectos especiales son un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos en un periodo de tiempo limitado. Y por último, tenemos a las entidades administradoras de fondos intangibles de seguridad social, el Fondo Consolidado de Reservas Provisionales y el Seguro Social de Salud constituyen entidades administradoras de fondos intangibles de la seguridad social y están adscritos al ministerio que corresponde conforme a la ley de materia. Entonces, en conclusión, puedo decir que el Poder Ejecutivo es uno de los más importantes o viene siendo la cabeza de los demás poderes y como principal función tiene el de dar dirección general de Estado, lo que quiere decir de que esta organización es la que nos va a dirigir, de tal manera de que el presidente de la República, junto con el presidente del Consejo de Ministros, tienen la tarea de entrar en coordinación con los demás sectores, es decir, de que se pueda planificar, ejecutar y supervisar las políticas de gobierno que ya están establecidas. Por ejemplo, el presidente Juan Pérez tiene en su plan de gobierno realizar el aumento de cobertura de agua y saneamiento en Lima. Aquí es donde entra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que se pueda trabajar junto, y para iniciar el proyecto se llama al organismo de formalización de propiedad informal, que es COFOPRI, para que pueda dar una formalización a su territorio sin título, para que éste pueda contar como parte del plan de cobertura. Además de ello, se da la creación del proyecto Agua para Todos, que está escrito en el mismo ministerio, y se pueda así crear proyectos de agua y saneamiento.
de tal manera que se trabaja también junto de la mano con Sedapal, que está bajo el Ministerio de Vivienda, y también se relaciona con SUNAS, que es el encargado, que por si ocurre alguna irregularidad. Entonces, todo este proceso que se va dando es dado por los ministerios y las entidades, de tal manera que se pueda, con el fin de que se pueda acercarse más al objetivo que se tiene planteado el gobierno. En este caso viene siendo el aumento de cobertura de agua y saneamiento en Lima. Buen día, compañeros. Les hablaré sobre la relación y diferencia de estos dos importantes poderes, el legislativo y ejecutivo. El poder ejecutivo, en ciencia política y derecho, es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado. Se distingue así del poder legislativo, que aprueba o deroga leyes, y del poder judicial, que las interpreta, hace respetar o invalida. El poder ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Estado. Concibe y ejecuta políticas y leyes que tienen que ser aplicadas. Además que representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. Incluso en los estados democráticos, el poder ejecutivo está considerado como el administrador y ejecutor de la voluntad, y a la cual representa de la que debe ser su más firme garante. Divisiones del poder ejecutivo. El poder ejecutivo tiene dos funciones básicas. La primera es la función política, pues ella tiene como objeto el dirigir el conjunto de las sociedades por el camino que permita satisfacer en forma sus fines específicos, incluso tomando decisiones ante situaciones nuevas, ojo que no están reguladas por la ley. Por ejemplo, nombrar ministros de Estado, aprobar o no tratados internacionales o realizar cambios internacionales comerciales en uno u otro país. Y la otra función es la función administrativa. Por esta función se desarrollan los fines específicos, incluso del Estado como sujeto de ley. Es decir, que las actividades que realizan los ministros, las gobernaciones, las intendencias o incluso las empresas. El poder legislativo. El poder legislativo o legislatura es una asamblea deliberativa que tiene la exclusividad y autoridad para crear leyes para una entidad política y pública como un país o ciudad. Pero además administra el presupuesto del Estado. Es decir que el poder legislativo forma parte muy importante de la mayoría de gobiernos, sobre todo del nuestro, de Perú. En el modelo de separación de los poderes se contrasta con las ramas ejecutiva y judicial del Estado, y a la vez es responsable de controlar sus acciones en consonancia con las disposiciones constitucionales. El balance entre los poderes. Existe garantía y seguridad, que son incluso los conceptos fundamentales, sin los cuales resulta imposible concebir la armonía en una sociedad organizada. Es importante, el mismo origen incluso del Estado es sustentable en el pilar de la seguridad, porque refleja aquella certeza que las libres aspiraciones individuales gozan del decidido e incuestionable respeto del poder soberano, que incluso Rousseau concebía como el producto del contrato social, o contrato en virtud, del cual todas las personas convenían en someter y entregar sus respectivos derechos individuales al soberano, para recibir a cambio de él los mismos derechos, pero respaldados por la fuerza del Estado, eso está claro, con la garantía y la seguridad de que este órgano velaría por el ejercicio de los mismos. El Perú republicano es un país
constitucionalista, o sea, su tradición reconoce en favor del pueblo. Voy a ponerlos en contexto. Desde la Constitución de 1823, la vigencia del poder constituyente, es decir, el poder de constituir al Estado soberano para garantizar y asegurar a las personas y el libre ejercicio de sus derechos individuales, claramente. Pues el ejercicio del poder constituyente es precisamente lo que Rousseau denominaba el contrato social, reconociendo que el poder del pueblo es necesariamente superior al del poder constituido. Es el poder constituyente el que declaró en el Perú la vigencia del Estado de Derecho, y eso lo tenemos entendido. Incluso este se da a un autosometimiento al ordenamiento jurídico, y este es el ordenamiento el cual no tiene otra finalidad que la de garantizar la libertad de las personas dentro de un régimen de convivencia pacífica, armoniosa y digna. Utilizando de autora Kelsen, puedo sostener que incluso, el nombre de él ha dicho que el Estado de Derecho no postula un orden estatal con contenido específico, sino un Estado cuyos actos son realizados en su totalidad sobre las bases del orden jurídico. Dentro de este pensamiento, un Estado totalitario se adecuaría a la figura del Estado de Derecho, pero previamente hay que formular su propio ordenamiento legal. Aun cuando Kelsen parece presentar con subjetiva claridad un argumento incuestionable desde el punto de vista formal, ojo, no es posible admitir en concepto de quien habla, o de qué Estado de Derecho es cualquiera que un Estado que somete a reglas preestablecidas. Es indispensable reconocer que a aquella apreciación le falta un elemento al cual ningún pueblo puede renunciar, y es el de legitimidad del ordenamiento jurídico. La Constitución política peruana es, como sabemos, la que consagra la representación popular basada en elecciones libres, la separación de poderes como garantía del control de las funciones del Estado, la jerarquía de normas jurídicas basadas en principios de legalidad y el derecho de peticiones de los ciudadanos. Extensivo a la prerrogativa de control a los poderes públicos, como corresponde a un poder constituyente en su condición demandante de un poder constituido. Y entre estas intuiciones, la división de poderes es una de las más importantes, diría vitales, literalmente para la subsistencia del Estado de Derecho. Cito a Montesquieu. Él señalaba que todo hombre que tiene poder tiende al abuso de este poder, y creo que ya lo tenemos bien reconocido en nuestro Estado. Y este aforismo esencialmente es cierto, es ratificado permanentemente en la historia, siendo imposible suprimir el poder y su ejercicio a cargo de los hombres. Debía buscarse una técnica para distribuirlo mediante un sistema de controles y frenos. Tal vez el legado del constitucionalismo inglés con su mecanismo de pesos y contrapesos. Entre los poderes en miras el equilibrio de los estados a ellos mismos, claramente. Yéndome más allá de los argumentos jurídicos, ahora un argumento más de la sociedad en general puede expresar de parte de la Comisión Especial que debe tenerse presente que en la realidad de nuestro país no existen garantías suficientes de independencia, incluso para lograr la transparencia del sufragio y para evitar la injerencia del Poder Ejecutivo. En los resultados de un proceso electoral, la gran fuerza de la figura presidencial y la poca eficacia en la fiscalización de uso de los fondos públicos, o el fácil manejo del aparato estatal para la publicidad, llevan a concluir, a juicio de la Comisión Especial, que en tanto no exista un mayor desarrollo de las instituciones democráticas, por obviedad, es preferible no permitir que una misma persona intente permanecer en el poder. Como conclusión de mi tema, quiero decir que considero que el Poder Ejecutivo debe tener la atribución para observar el proyecto de cada ley que se haga. Incluso depende del tiempo y que el pueblo pueda enterarse del erario fiscal y lo que se recibe, aparte de la ejecución y el gasto que se pueda dar.
quiero precisar justamente en ese punto que se debe establecer un mecanismo adecuado para evitar los tradicionales apremios, claramente que afecta al pueblo de manera económica, que además que tiene que determinar el proyecto de ley. Además, el presupuesto tiene que ser aprobado el último día de legislatura ordinaria. Justamente por eso, el Poder Ejecutivo y Legislativo tienen que ser siempre de la mano. Ambos poderes del Estado deben concederse los plazos suficientes para que el proyecto pueda ser observado por el Poder Ejecutivo y para que tales observaciones puedan ser debatidas con amplitud y poder ser registradas por el Poder Legislativo. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por su atención y espero les haya servido. No olviden suscribirse al canal, darle like y dejar tu comentario.